Bien, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes en esta nueva sesión del Foro de Convergencia Colombia, un proceso de liderazgo colectivo desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, liderado por la señora rectora, la profesora Dolly Montoya, quien desde el inicio de su administración ha establecido el tema del liderazgo colectivo como una estrategia en nuestro plan de desarrollo. Hoy tenemos el panel de Colombia Equitativa. Tenemos a nuestros tres invitados, al profesor, colega arquitecto, el profesor Juan Pablo Duque, a Javier Molina y a Diego Amorocho, quienes haré una presentación breve en unos minuticos. El contexto, digamos, en el que nos vamos a mover el día de hoy es frente a la desigualdad, que es un concepto que afecta a múltiples dimensiones en los ingresos en el mercado laboral, en las oportunidades educativas, en las aspiraciones personales y en la existencia diaria. Colombia es uno de los países más desiguales, de una de las regiones más desiguales del mundo. En el 2018, el coeficiente de Gini fue de 0.53, que nos ubica como el país más desigual de la región, el segundo país más desigual de la región y el séptimo más desigual en el mundo. Y adicionalmente, pues tenemos una situación como la pandemia del COVID-19 que ha impactado fundamentalmente a clases absolutamente vulnerables en el país y a los hogares con ingresos más bajos, que tienen obviamente mayores dificultades y mayores afectaciones. Tenemos con nosotros, empiezo con el profesor Juan Pablo Duque, agradeciéndole, es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía de la Universidad de Caldas y doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Es profesor asociado de la Universidad Nacional y actualmente funge como decano de la Facultad de Arquitectura de la sede de Medellín. Tenemos al doctor Javier Molina, que es abogado, a la vez ha trabajado como tecnólogo agropecuario, tiene formación, digamos, en especializaciones en gerencia de empresas de desarrollo social y en planeación estratégica y en escenarios en la Universidad Católica de Oriente. Su experiencia laboral ha sido muy enfocada al tema de los programas de enfoque territorial de la ART, de la Agencia de Renovación del Territorio, en donde ha trabajado desde hace un tiempo largo en toda la implementación de estos programas y, por supuesto, ha trabajado como gerente de los PEDETs en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño. Y tenemos también al doctor Diego Amorocho, que es biólogo, especialista en investigación, planeación y manejo de recursos naturales, en desarrollo ambiental sostenible basado en comunidades. Es un doctor en ciencias biológicas en el área específicamente de zoología y es magíster en ciencias ambientales de la Universidad Nacional de Australia. Señores doctores, colegas, amigos, bienvenidos a este foro. Muchísimas gracias por apoyarnos y acompañarnos. Quisiera empezar planteando una pregunta inicial para que empecemos el contexto del foro, y es: ¿cuáles son los principales elementos por los cuales se habla permanentemente de inequidades en cuanto a lo territorial y en cuanto a los derechos en Colombia? Bienvenido, profesor Juan Pablo, adelante, empiece usted y lo hacemos en el orden que definía hace un segundo. Primero usted, luego Javier y por último el doctor Amorocho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Camilo. Yo quisiera plantearlo de la siguiente manera: ¿cómo hablar de equidad cuando a partir de la Constitución del 91 el país se ha reconocido como un país diverso desde lo cultural? Es decir, ya el concepto de equidad termina siendo un poco conflictivo precisamente porque reconocemos que somos diferentes desde lo cultural, desde lo racial, etcétera, etcétera. Digamos, este reconocimiento que se da a partir del 91 pues viene en sincronía con una cantidad de movimientos sociales que se van a dar en la misma época, y como resultado de la, entre comillas, celebración de los 500 años del descubrimiento de América, y pues todos los pueblos indígenas latinoamericanos plantean pues una posición distinta a esa que se estaría celebrando. Como estamos hablando de equidad, pero también de territorio, yo quisiera también plantear que en lo territorial Colombia ha sido un país supremamente distribuido de una manera pues, que si no es arbitraria, por lo menos sí es excluyente. En un eje norte-sur
que ha privilegiado la población a partir de las tres estructuras cordilleranas y los dos grandes ríos, dejando absolutamente de lado y a la deriva pues todo el litoral pacífico de lo que es este país ahora y pues toda la Orinoquía y la Amazonía. Es allí donde viven, donde hay una cantidad de territorios en los cuales esta inequidad se plasma cotidianamente. El día de ayer o hoy salía en el Diario de la República una información que decía que el 25.3% del total de las hectáreas en el país, es decir, 28,9 millones de hectáreas, están en tierras de indígenas, en tierras de resguardo. Y eso, pues, al mostrarse así, pues evidentemente muestra una realidad que tal vez no es tan beneficiosa para ellos. Existen una cantidad de elementos muy complejos porque los pueblos indígenas en Colombia siguen existiendo, no hacen parte de un pasado precolombino. La Constitución, al reconocer esa multiculturalidad, también define una serie de conceptos territoriales que implican las creencias ancestrales de estas culturas y la posibilidad y necesidad inclusive de delimitar territorialidades sagradas que no son necesariamente las limitantes territoriales que se plantean a través de los resguardos. Esa, digamos, desigualdad hay que entenderla en el sentido del reconocimiento de esa diversidad que va mucho más allá del reconocimiento a la igualdad. Es decir, el derecho que tenemos todos pues, evidentemente de ser reconocidos con los mismos derechos, a los indígenas los ampara de una manera diferente porque efectivamente se les reconoce el hecho de ser distintos. En un criterio pues, que desde el derecho se llama la discriminación afirmativa. Hoy por hoy en el territorial vemos esa realidad. Unos grandes espacios territoriales ocupados por resguardos indígenas y territorios indígenas que inclusive no hacen parte de los resguardos. Y hay que plantearlo así, en parte desamparados por un Estado que se ha concentrado en estas líneas ejes norte-sur poblacionales, donde están las grandes ciudades, donde están las grandes oportunidades, y hoy por hoy pues es el gran reto que tiene pues, estas sociedades, no solamente reconocer la existencia de estas comunidades con sus criterios diferenciales, pero además con una exclusión social que permanece. Entonces yo quisiera introducir simplemente pues hasta aquí y más bien luego intervengo a partir de la intervención de los otros invitados. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Javier. Muchas gracias, Juan Camilo. Pues retomo donde deja el doctor Juan Pablo con ese artículo que sale en el periódico La República y en ese escenario de desigualdad e inequidad en el acceso a la tierra, que pues los números no significan que el acceso a la tierra determine la calidad de vida de quienes la ocupan, sino pues en ese sentido los indígenas tendrían la mejor calidad de vida de Colombia y eso no corresponde a esa realidad, dado que las tierras que se han asignado, y seguro el doctor Amorocho ampliaría más el tema, están ubicadas en zonas de reservas forestales, protección ambiental, y algo muy importante que vale la pena destacar, y creo que el país ha estado de espalda a esa realidad, y es que cuando uno mira la cuenca pacífica y mira la Orinoquía y mira la ubicación de los resguardos y consejos comunitarios, hay una riqueza inmensa allí que es el agua. El agua hoy está en esas 40.000 hectáreas, 40 millones de hectáreas, la gran mayoría, preservadas y cuidadas teóricamente por esa historia, por esa cultura, por esa tradición, pero que no garantizan condiciones de calidad de vida y empieza a generar espacios de inequidad en el territorio. El segundo punto que yo quisiera tocar en términos de inequidad es que el control territorial hoy está marcado no por el acceso a la tierra y tenencia de la tierra, sino por el uso de la tierra. Y hoy el escenario de conflictividad que vive el país está determinando controles territoriales sin la tenencia de la tierra, a través del uso que de ella están haciendo. Y está generando condiciones de desigualdad, inequidad ante la falta de presencia de Estado
que genera, voy a llamarlo de esta manera, para estados en territorios que ponen condiciones para cooptar las habitantes de un territorio específico. Y eso se da con particularidades en todo el territorio colombiano. Para el caso de Antioquia, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Urabá, o sea, donde tenemos la presencia de actores que tienen que ver hoy con las redes de narcotráfico, microtráfico y cultivos ilícitos. Y el tercer elemento que pondría en la mesa, que creo que es importante en términos de desigualdad e inequidad, es que el tema de territorialidad y derechos, que son dos elementos históricos en la conflictividad del país y que hoy siguen vivos. O sea, el hecho de que estemos en la implementación del acuerdo no significa que se hayan resuelto los conflictos. Significa que estamos en un escenario de posacuerdo con un actor, pero el conflicto en territorio, en muchos de estos territorios hoy, es más complejo que el que teníamos hace 4 años. Y eso genera escenarios de desigualdad e inequidad en el acceso a la cadena alimenticia, en acceso a servicios públicos, en el acceso a la salud, o sea, en condiciones de derechos básicos fundamentales que nunca han tenido y que hoy siguen viendo lejos, cuando los vislumbrábamos como un escenario en el corto plazo de mejorar calidad de vida para los pobladores de estos territorios. Tenemos un inmenso reto en cómo hoy, a partir de esa realidad, los grupos económicos, el escenario de desarrollo de las potencialidades que tienen los territorios más marginados, empiezan a gozar de una inversión pública y privada desde la fiscalidad que permita redistribuir el ingreso y la inversión. Porque de otra manera vamos a seguir bajo el escenario de que si no hay condiciones para la inversión, no hay condiciones para la generación de condiciones básicas en calidad de vida en los territorios que son marginales al desarrollo, que están cooptados por fuerzas oscuras, sabemos cuáles son, y que están poniendo las condiciones de desarrollo en el territorio en detrimento de la calidad de vida de los pobladores de estos territorios. Sería ese mi aporte como en esta primera parte, doctor Bocavilla. Muchas gracias, doctor Javier. Muy interesante su análisis. Doctor Diego Amorocho. Bueno, yo quiero retomar algo de lo que ha dicho el doctor Javier con respecto a lo que es la equidad y la falta de equidad en un país como Colombia, donde la desigualdad es mayúscula. Y es el hecho de que para que haya equidad se debe cumplir con la legalidad. Es decir, tiene que haber una presencia del Estado en todos los territorios, en todo el territorio nacional, que provea seguridad, que provea acceso a la justicia, que haya una lucha contra la corrupción y que se resuelvan los conflictos que hay en esos territorios. O sea, necesitamos, en otras palabras, estabilizar los territorios. Esos territorios que en este momento están sumidos por violencia, por abandono o por políticas macroeconómicas de extracción de recursos naturales que están erosionando severamente el patrimonio natural de las personas, de las comunidades y de los pueblos que habitan en esos territorios y que tienen un impacto fundamental también sobre el buen vivir y sobre el bienestar de todos los demás colombianos. O sea que esa verdadera equidad necesita garantizar esos derechos de los colombianos a través de esa estrategia de legalidad que tendría el propósito de lograr ese imperio de la ley en las ciudades y en los territorios y que son base fundamental para que los ciudadanos puedan vivir con libertad y tener acceso a oportunidades de inclusión social y productiva. Y vemos que esa legalidad nos permitiría adelantar procesos de emprendimiento con una visión de desarrollo sostenible. Donde voy a otro punto que tocaba el doctor Molina que me parece muy importante y es el uso de la tierra. Colombia va en contravía de lo que es la vocación del suelo en términos del uso de la tierra. Me explico. La Amazonía y la Orinoquía solo sirven para hacer Amazonía y Orinoquía. La selva húmeda tropical solo sirve para hacer selva húmeda tropical, pero no para aguantar procesos de deforestación que tienden a transformar los paisajes, por ejemplo, en ganadería extensiva. O sea, es un exabrupto, ¿no? Pensar, como se planteó hace algunos años, que la Orinoquía era, por ejemplo, la despensa ganadera del futuro para Colombia, ¿no? O igualmente con la Amazonía. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Bichada y ver inmensas plantaciones
de eucaliptus, ¿no?, en la Orinoquía, o sea, de una planta exótica que no tiene ninguna razón de ser allá y que corresponden es precisamente a los intereses de los dueños de la tierra o quienes se han apoderado de la tierra, como bien lo mencionaba el doctor Molina, pues a través de los procesos de desplazamiento y de violencia que ha sufrido nuestro país, en una guerra que continúa y que es ese uso de la tierra el que va siendo, digamos, el determinante de los ejes de poder en el país, donde van a coincidir los grupos ilegales, ¿no?, para precisamente ir desplazando y apropiarse del territorio, pero vemos que a medida que la riqueza se va identificando en ciertos sitios del territorio nacional, esos grupos ilegales van ejerciendo control sobre esos territorios y esos ejes de poder se van reacomodando con todos los fenómenos de desplazamiento y de desarraigo que tienen las comunidades y los pueblos con respecto a su territorio. Entonces yo creo que es fundamental encontrar los mecanismos de legalidad que permitan no solo declarar reservas o declarar áreas protegidas, eso a veces es un saludo a la bandera, sino en realidad de hacer presencia estatal que aseguren que esa legalidad tiene unos cimientos fuertes que permitan la inclusión de esas comunidades o de estas personas dentro de los procesos productivos a los cuales les pueda llegar la conectividad, la salud, en fin, todo lo que son los derechos básicos fundamentales de todo ser humano. Entonces, o sea, nuestra ruralidad en este momento está abandonada en gran parte debido a la ausencia del Estado en el territorio y a esa carencia de programas de oportunidades y de acompañamiento a esas personas que podrían ser innovadoras o empresarios del campo. Lo hemos visto durante esta pandemia. O sea, los más desprotegidos durante la crisis que estamos viviendo del COVID-19 han sido quienes nos dan la comida, los agricultores. Sí, es hacia donde no hemos mirado, nos hemos preocupado por las ciudades, por lo que está sucediendo a nivel de salud en las ciudades, pero o sea, nos llama dramáticamente la atención situaciones como las que presentaron hace unos meses en la Amazonía, o qué pasa, por ejemplo, con lo que está sucediendo en el Chocó en términos de salud pública también, de abandono y de sometimiento a la ilegalidad. Entonces, ese cambio social en Colombia debe darse de una manera, de un contexto donde, digamos, podamos de verdad hacer un uso del territorio desde la perspectiva de la verdadera vocación de la tierra, ¿no?, donde los dueños de ese territorio puedan adelantar procesos que cumplan con todas las garantías que el Estado le puede dar. Esto puede sonar como algo utópico o ideal, pero yo creo que a partir, digamos, de algunos elementos como pueden ser la conectividad, podemos llegar a encontrar algunos mecanismos que permitan integrar a esa otra Colombia que está, a la cual estamos de espaldas, ¿no?, a los procesos de inclusión social que permitan disminuir la gran desigualdad que vivimos en este país y el desarrollo sostenible desde un punto de vista de lo que debe ser, digamos, el sostenimiento de territorios resilientes con las comunidades que en él habitan es fundamental como un principio rector de esa nueva Colombia. Muchas gracias, doctora Morocho. Ahorita Juan Pablo hacía una referencia, por supuesto, a la discriminación afirmativa y hacías una referencia, digamos, a esas desigualdades con los pueblos indígenas. ¿Cómo, a la luz de estos planteamientos que está haciendo el doctor Javier y el doctor Morocho, cómo ves el escenario para mirar en qué forma podemos cerrar unas brechas de inequidad con todo este tipo, digamos, de etnias y de poblaciones que hacen parte, por supuesto, de Colombia y que sin duda alguna históricamente ha habido una inequidad enorme frente a estos pueblos? Gracias. Como historiador lo voy a enfocar históricamente. En el proceso civilizador de la nación colombiana a lo largo del siglo XIX, producto del cual está, entre otras cosas, la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los elementos fundamentales era que en ese proceso civilizador, pues efectivamente nos volviéramos homogéneos en el ideal, alcanzando un ideal de ciudadanía con una cultura heredera europea, etcétera, y donde lo indígena pues era visto como un rezago de alguna manera bárbaro y que no correspondía con ese pasado, inclusive mucho más reconocido de lo precolombino. En este proceso, en la última década del siglo XIX van a aparecer una serie de legislaciones
orientaciones que buscan que los indígenas entren en ese proceso de civilización, que se conviertan en ciudadanos. Y lo voy a plantear así para explicar lo de la discriminación afirmativa. En la última década aparece en 1890 la Ley 89, promulgada por el gobierno nacional, que implicaba que en ese proceso de entrar a la civilización por parte de los indígenas había que tenerlos recogidos en unos territorios y hacer resguardos, que es una idea colonial, no es una idea de territorio ancestral, sino una idea colonial, mantenerlos ahí a la custodia de las misiones capuchinas, de la iglesia en general, para que los fueran de alguna manera ya civilizando. Esa ley que tenía esa intención, que pues, para nosotros hoy es evidentemente inadecuada, en su momento era bien vista precisamente porque se nos quería, entre comillas, sacar de la barbarie. Y en ese proceso estableció 3 elementos que se constituyeron durante 100 años en la protección de los territorios indígenas. Y es el criterio de inembargabilidad, de inalienabilidad y de imprescriptibilidad de estos territorios. Es decir, que con la intención de que no pudieran entrar al mercado de la tierra, para que estas comunidades pudieran a lo largo de varias décadas ya dejar su condición indígena, pues esa condición, esa triple condición legal se mantuvo, y lo que era inicialmente algo en contra de los intereses de las culturas indígenas terminó convirtiéndose en la única tabla de salvación para que esos 28,9 millones de hectáreas que dice la prensa que tienen los indígenas en sus territorios, pues precisamente no entraran al mercado. Y aquí es donde yo quiero recurrir lo que tanto el doctor Javier como el doctor Diego plantean. Es que estos son unos espacios medioambientales, territoriales, que tienen unas condiciones dadas, y que de alguna manera pensar que se están esperando mercados que puedan entrar allí digamos, a transformar esas propiedades ancestrales en propiedades privadas para su explotación, evidentemente sería catastrófico para el equilibrio medioambiental, pero sobre todo para el mantenimiento de estas culturas autóctonas nacionales. En ese sentido, yo creo que inclusive el tema de la posesión de la tierra y el desconocimiento de la gran parte de la sociedad, de que la posesión comunal, que es la posesión que tienen los indígenas sobre las tierras ancestrales, pues de alguna manera lo que ha tratado de impedir es que efectivamente estas entren al mercado, y de fruto de esto pues hay todo un recorrido histórico de legislaciones, que algunas favoreciendo esa entrada al mercado privado de las tierras y otras prohibiéndolos, pues fueron de alguna manera potenciadas a partir de la Constitución del 91 y estableciendo 2 criterios específicos, que son el de la autonomía y la autoridad. Y en ese sentido creo que efectivamente el problema de la tierra, sobre todo el problema de la tierra de los indígenas en Colombia, tiene que ver efectivamente con unos procesos de inequidad que terminan siendo amparados constitucionalmente por este criterio de discriminación afirmativa, y es decir, que en lo básico todos tienen los mismos derechos, pero que hay algunas comunidades específicas, minoritarias, que tienen unas características que, para poder preservar esa heterogeneidad cultural, esa variedad cultural que caracteriza la nacionalidad colombiana, pues efectivamente implica garantizar esas diferencias, inclusive con la protección constitucional. Sobre eso hay sentencias muy bellas pues, de algunos magistrados de la Corte, el maestro Carlos Gaviria, etcétera, etcétera, al respecto. Y hoy por hoy siguen siendo un caballito de batalla en esta cada vez más difícil empresa de mantener y sostener estos territorios indígenas como tal, porque como lo decía también el doctor Javier hace unos minutos, la importancia estratégica de estos territorios hoy por hoy para el país es que es donde hay agua. Y lo planteo pues no solamente por lo que pasa en el litoral del Pacífico, sino también por la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias, Juan Pablo. Doctor Javier, usted ha trabajado mucho en la Agencia de Renovación del Territorio, en la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y ha trabajado, digamos, en Antioquia, en diferentes zonas donde vemos que sin duda alguna algunos de estos territorios, que son territorios incluso indígenas o territorios incluso afros, pues han sido, digamos, definidos en el proceso de paz
como unos territorios en donde se debían crear los asentamientos de los que se reinsertaron, digamos, de la guerra. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Qué genera eso en estas comunidades que perfectamente pudieran ser o no ser, digamos, las comunidades originarias de estos territorios? Y en esa dirección, un poco, digamos, ¿cuál sería su visión de esa estrategia dentro del proceso de paz? Perfecto, Juan. Mira, en este proceso de implementación le toca a la agencia el punto 1 del Acuerdo de La Habana, que es la reforma rural integral. Y su primera tarea es la formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que tiene una característica que creo que hoy es uno de los activos más importantes que tiene la implementación del acuerdo. Y es que se construye de abajo hacia arriba. Esto se hizo con visita de campo, vereda a vereda, en los 24 municipios de Antioquia. Les digo, de los 125 municipios de Antioquia, 24 corresponden a municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial que fueron incluidos en el Acuerdo de La Habana, los cuales 3 están en Bajo Cauca, Norte y Nordeste, 8 están en Urabá, 1 en el sur de Bolívar, que es Yondó, y 2 en Chocó, que es el P. Chocó, que son Vigía del Fuerte y Morindó. Pero aquí el tema de la construcción de esa propuesta tiene un enfoque desde el diseño del acuerdo. Primero, garantizar el enfoque diferencial y étnico en la formulación y estructuración de la propuesta. Y como bien lo tocaba el doctor Juan Pablo, para las comunidades indígenas encontramos, y las comunidades negras encontramos 2 escenarios. Uno, que es para aquellos que tienen títulos colectivos, en el caso de los indígenas resguardos, y en el caso de las comunidades negras, el concepto de consejo comunitario, que corresponde a títulos colectivos, que como bien decía Juan Pablo, son tierras que una vez tituladas salen del mercado. Pero el modelo con el que el desarrollo rural en Colombia sigue pensando el territorio es desde la individualidad, y ese es un error. Uno no puede atender lo colectivo desde lo individual, porque rompe con una cultura y una tradición de estas comunidades y pretende y rompe la armonía en el diálogo. O sea, esto es romper la equidad al interior de una comunidad en términos de diálogo y reconocimiento del territorio. Y lo hacemos, yo no sé si de manera intencionada o no, pero es equivocada la ruta. Si es propiedad colectiva, deben orientarse a proyectos colectivos. Y son pensados, diseñados por ellos. No es que les llevamos, es un territorio que les pertenece, ocupan, se lo han soñado, lo siguen soñando, todavía no tienen lo que quieren, pero vamos en la ruta, y creo que ahí hay un camino que se ha venido echando. De las 1917 iniciativas que tienen los PED para el caso del Bajo Cauca, por ejemplo, 164 corresponden a comunidades étnicas. Estamos hablando más o menos del 10%. Y los pobladores, en términos porcentuales, reconocidos como pobladores étnicos en este territorio, corresponden más o menos a un 18-20%. Con una particularidad: la tenencia de la tierra, o sea, el título colectivo allí es escaso. Todavía está hoy en proceso. ¿Qué encuentra uno? Le voy a dar esta anécdota. Yo tuve la oportunidad de ser director de asuntos étnicos en el INCODER durante 3 años. Y cuando estábamos en el proceso de titulación de algunos de estos proyectos, encontramos lo siguiente: solicitudes que tenían 28 años guardadas en un escritorio para titular una tierra. Le digo, aquí lo que hay es mucha paciencia, mucho aguante, para una realidad de territorio que en la normatividad que pone el país vuelve inequitativo el acceso a la tierra, que es un derecho fundamental y privilegiado, además regulado en el Acuerdo 169, que hoy no se cumple con la debida diligencia. Eso hay que atenderlo de manera armónica y está en el marco de constitucionalidad. Entonces,
ese acceso a la tierra pone una condición. Pero miremos el escenario positivo que hoy tenemos. Hoy esas iniciativas están siendo priorizadas por las comunidades étnicas y comunidades campesinas en el marco de los PE en Antioquia. Vinculan la gobernabilidad local como responsables de ser autoridad territorial, aunque recuerden que los resguardos también son sus caciques y gobernadores de autoridad territorial, aunque no se reconozca de tú a tú. Pero hoy el recurso que se va disponiendo va llegando de manera, puedo decir hoy, equitativa. No es mucho, pero está llegando tanto para proyectos en los 8 pilares que hoy tenemos. Se los voy a recordar. Uno es el más complejo de todos, es el acceso a la tierra y el uso del suelo, que es el 1. Es la infraestructura, la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, los proyectos productivos, el derecho a la alimentación y la reconciliación y la paz. O sea, si hacemos una mirada integral del proceso, no es que atiendo primero, sino desde la iniciativa y la lectura territorial que tiene quien ocupa el territorio, cuál es el elemento dinamizador que puede integrar las actividades allí. Es el tema productivo, es el tema alimentario, es el tema salud, es el tema educación. Eso lo define el territorio. Y digamos que el gobierno nacional, después podremos hablar en otro espacio del tema, ha dispuesto algunos recursos que hoy son importantes para poder garantizar que estén llegando al territorio. Y puedo decirles que en el caso de Antioquia hoy podríamos estar hablando en los últimos 2 años y medio de implementación del acuerdo de más o menos 250 a 300 mil millones de pesos de inversión en iniciativas comunitarias formuladas dentro de los planes de enfoque territorial. Y el otro punto que me parece importante, Juan, poner allí, es que hemos logrado trabajar, yo diría, en el punto más relevante para la construcción de un territorio, y es en el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las personas que hoy ocupan el territorio, independiente que sean indígenas, afros o campesinos, y que permite que se propicien espacios de diálogo y conversación por encima de los enfrentamientos violentos que tradicionalmente se daban en estos territorios, la construcción de nuevos espacios de convivencia desde la diferencia y desde ese espacio mismo se construye, el reencuentro con el valor absoluto del respeto por la vida y la responsabilidad de cara a las generaciones futuras. Aquí hay un reto inmenso, y es que nos tenemos que reinventar en este país para posibilitar una ocupación y construcción de territorio con un sentido de responsabilidad, de solidaridad, de bien común y de sostenibilidad en el tiempo. No es suficiente tener la intención, hay que pasar de la intención al hecho, del pensamiento a la acción, porque la paciencia en el territorio se agota, y hay, frente a la ausencia de Estado en los municipios PEDET por tantos años, hoy la confianza que hemos logrado ganar no es la que quisiéramos, pero creo que hemos ganado confianza en el diálogo a partir de la escucha. Hoy se permite plantear con los diferentes actores escenarios de relacionamiento que permiten construir nuevas territorialidades y que se comparta desde el enfoque diferencial étnico y de género espacios en un territorio que con toda seguridad puede vislumbrar futuro mucho mejor que el que tienen hoy. Muchas gracias, Javier. Doctor Diego, usted ahorita hacía una referencia en un concepto, digamos, que la equidad solo funciona si hay una legalidad. Y en ese sentido, digamos que está planteándolo desde esa equidad en términos del acceso a la justicia o de la resolución de conflictos. Sin embargo, estos territorios, y un poco ligándolo a lo que le planteaba Javier en este momento, tienen unas falencias que van muchísimo más allá, ¿cierto? ¿Qué hacer en un territorio donde la vocación
claramente no puede cambiarse y permitir posiblemente el acceso a otras condiciones, digamos, de desarrollo podrían ser muy complejas. ¿Cuál es su mirada y cómo podría un poco complementar lo que decía ahorita tanto Juan Pablo como Javier? Yo definitivamente soy un convencido de que, como lo mencionaban mis dos compañeros de panel, la territorialidad es eje fundamental para mantener las estructuras culturales de los pueblos y sus sistemas de producción. Esto significa, de buena manera, pues que tenemos que hacer un reconocimiento de ese territorio, pero además de tener que hacer un reconocimiento desde la sociedad colombiana, como se ha venido haciendo a través de las titulaciones colectivas, bien llámense resguardos o consejos comunitarios en el caso de los afrocolombianos, es también, como lo mencionaba Javier, el fortalecer las capacidades técnicas, educativas y proveer los medios y mecanismos para que esas comunidades puedan fortalecer sus procesos de gobernanza. O sea, solamente fortaleciendo la gobernanza de estas comunidades y el sentido de pertenencia al territorio es que yo veo que el camino se puede allanar hacia lo que pueda ser un país más justo, más equitativo. Y eso incorpora definitivamente pues la dimensión ambiental dentro de un proceso de desarrollo que exige un esfuerzo sistémico que abarca también la conducción de una política económica, no solamente de gestión de los recursos naturales, sino también de introducción, por ejemplo, de innovación tecnológica, la participación de amplios estratos de la población. O sea, para mí es fundamental la participación pública en esos espacios de decisión que orientan precisamente el futuro de esos territorios, la educación, la consolidación de instituciones, la inversión y la investigación. Y la investigación a través del proceso de lo que puede ser el diálogo de saberes. Es decir, nosotros como científicos llevamos una doctrina, pero tenemos que aterrizarla conjunta o hacer una amalgama mejor con lo que puede ser el conocimiento tradicional ecológico, el conocimiento tradicional indígena o el conocimiento tradicional afro de ese medio. O sea, debemos respetar unos valores antes que imponer unos modelos, pretendiendo ingresar a esos pueblos dentro de unas economías de mercado, de los cuales no son en realidad, digamos, conocedores ni partícipes de los mismos. Entonces, para mí es fundamental que hayan unas aproximaciones tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, para poder llegar a acuerdos y a consensos que permitan una visión del territorio que sea ajustada a la realidad y que corresponda también con lo que es ese sueño o esa visión de lo que para estas comunidades resulta ser ese territorio. Y solamente para rematar, pensaría que ese esfuerzo de ese desarrollo, que es inseparable de lo que es la defensa de lo ambiental y otros problemas, son consecuencias de esos fenómenos vinculados al subdesarrollo y que tienen que ver mucho también pues con las formas de producción actuales. Yo creo que la economía de los mercados no juega definitivamente un papel fundamental en lo que es mantener la integridad de los territorios ancestrales, bien sean indígenas o afrocolombianos, para poder ver un mañana diferente al que estamos viviendo en este momento, reforzando nuevamente el aspecto de la legalidad, porque en este momento tenemos gente que sencillamente no puede ir a una chagra o no puede ir a su terruño porque los actores armados ilegales no lo permiten y porque el desplazamiento forzoso sigue siendo una realidad palpable en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que la visión de territorio debe centrarse sobre esos ejes desde el punto de vista del fortalecimiento de la gobernanza y la conservación de los recursos naturales con un uso sostenible de los mismos a partir de la vocación y uso que tiene ese territorio. Muchas gracias. Profesor Juan Pablo, quisiera planteárselo como una reflexión, digamos, desde la academia, desde nuestro rol como universidad y obviamente como universidad nacional y por supuesto por su, digamos que, relación con la universidad. El doctor Amoracho acaba de decir algo que me parece muy interesante, digamos que la territorialidad como eje estructural de la cultura de los pueblos y obviamente involucrar esa dimensión ambiental, ese diálogo de saberes
qué hacer nosotros desde la universidad, desde la academia, para apoyar y acompañar realmente unas soluciones que den cuenta como de un cambio estructural, porque sin duda alguna vemos que este desplazamiento forzado, como bien lo decía ahora el doctor Amorocho, y esa, digamos, equidad y legalidad, esa relación entre esos dos conceptos, pues sabemos que en nuestro territorio colombiano sigue habiendo una presencia muy baja del Estado. Entonces nosotros como Universidad Nacional, que hacemos parte del Estado, de la estructura del Estado, ¿qué hacer frente a estos territorios y cómo ayudar, digamos, a generar esa transformación? Sí, yo creo que a la academia, no solamente la Universidad Nacional, sino la academia en general, todavía le falta reflexionar mucho sobre su real papel. Infortunadamente seguimos manejando una concepción de universidad universalista en el sentido de homogeneidad. Y entonces la misma universidad sigue viendo a los componentes de estas comunidades de una manera todavía muy proteccionista, en el sentido de minimizar las realidades de estas personas y no de verlos como un igual. ¿A qué me refiero? A que en últimas lo que hacen universidades como la nuestra pues es evidentemente favorecer el ingreso de algunos componentes de estas poblaciones indígenas a la universidad, pero de ahí en adelante tratamos de convertirlos en lo que no son. Es decir, en grandes médicos o antropólogos o abogados, etcétera, etcétera, pero no hacemos desde la universidad lo suficiente para establecer, por ejemplo, criterios de educación, que tienen que ver no solamente con el planteamiento jurídico con respecto a lo territorial, a lo medioambiental, a la medicina. Ahorita que hablemos algo sobre el COVID, pues también las concepciones de medicina que tienen ellos, desde el punto de vista tradicional también, merecen la pena. La universidad hace unos intentos de impactar, me parece a mí, adecuados. La Universidad Nacional tiene presencia en todos los rincones del país, pero creo que hace falta hacer todavía un pequeño giro en ese chip para que ese proyecto unificador y civilizador que representa la Universidad Nacional pues realmente no termine avasallando esta diversidad y el reconocimiento de esas otredades que representan los indígenas. Yo, afortunadamente, en este traslado por la universidad, alguna vez tuve la oportunidad de escuchar en un encuentro de comunidades indígenas en la Nacional de Bogotá, algo que a mí me dejó impactado. Esto fue hace unos 15 años. Algunos indígenas planteaban en su intervención de quién es la tierra, ¿cierto? Y nosotros siempre hablamos de la propiedad de la tierra en el sentido del espacio y de lo contemporáneo, ¿cierto? ¿Quién es el dueño hoy de la tierra? Y ellos lo plantean de una manera distinta. Ellos dicen que el patrimonio y que el mundo, que el planeta, no es de los que nos han antecedido a nosotros, y digamos que en el concepto occidental de patrimonio no es nuestra propiedad, yo debo ver como me da la gana, lo que hago con él como me da la gana, porque es que igual me lo dejaron a mí, sino que tiene un concepto ético que uno puede ligar con la ética inclusive griega. Y es que efectivamente ellos plantean que el medio ambiente, el territorio, etcétera, etcétera, es propiedad de los que no han nacido, y que por tanto quienes estamos ahora somos responsables de cuidarlo, y por eso lo digo con la ética clásica griega, de cuidarlo precisamente para no desbordar el equilibrio medioambiental, etcétera, y proteger. Yo creo que si nosotros como Universidad Nacional y como Academia en general tuviéramos digamos, la capacidad de reflexionar y de aprender a partir de esa relación de conexión entre los múltiples saberes, sería muchísimo lo que tendría para aportársele al país en ese sentido. Y quisiera pues también agregar algo con respecto a lo que decía Diego ahorita. El gran problema de esto en el país y de la legalidad y de la ilegalidad es que, entre otras cosas, los territorios indígenas hoy están en espacios donde hay una multiplicidad y una superposición de autoridades. Vamos a poner el ejemplo de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el mismo espacio hay dos parques naturales, el Parque Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona. Hay dos resguardos indígenas, hay 11 municipios, es decir, hay una autoridad medioambiental, hay una autoridad indígena, pues que está más abajo, hay una autoridad geopolítica a través de 11 municipios y 3 departamentos, y todo el mundo tratando de imponer su autoridad para poder actuar allí.
Entonces yo creo que la Universidad Nacional y la academia en general, insisto, pues debe implementar las acciones para que efectivamente no solamente la noción de medio ambiente, desde el universo culturalmente hablado, sino también desde otros ámbitos como la salud, como el criterio de la legalidad, inclusive, tiene que hacer parte de lo que nosotros planteamos. Voy a poner un ejemplo final. Es increíble que nosotros le estemos pidiendo a nuestros alumnos indígenas que además de conocer su lengua y el español, tengan una tercera lengua, porque es que no reconocemos la lengua autóctona de ellos como una lengua. Entonces estamos incurriendo en una inequidad precisamente porque le estamos exigiendo a nuestros estudiantes indígenas que no sean bilingües como el resto de estudiantes, sino trilingües, lo cual pues efectivamente pues, hemos detectado desde hace varios años, pero no hemos podido, digamos, concretar alguna acción. Muchísimas gracias. Quisiera, aprovechando, digamos, un poco la alusión que hacía Juan Pablo ahorita, introducir ese otro elemento que me parece importante, y es como la situación actual que está viviendo el país. Vemos la situación que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, que yo siempre me he referido a ella como que el COVID-19 lo que hace es revelar de una manera mucho más clara para toda la sociedad como los niveles de inequidad que existen en la sociedad, y no solamente en estos territorios, que sin duda alguna es mucho mayor, sino también en las ciudades como tal. Entonces quisiera como hacerle una pregunta a todos para mirar como su concepto es, ¿será que la pandemia actual, que genera una visibilización clara de un sistema político, territorial, económico, laboral, por citar solo algunos ámbitos específicos, con tanta inequidad, podrá llevarnos como sociedad a un cambio estructural que nos permita la construcción de un país diferente? ¿Existe algún modelo que involucre esta multiplicidad de aspectos que puedan ser adoptados y que nos permita un cambio de fondo para cerrar estas brechas de inequidad? Porque sin duda alguna, cuando digo, y me refiero a si existe un modelo en el mundo que pueda de alguna manera ser adoptado de alguna forma, pues con toda la argumentación que ustedes están planteando en términos de las diferentes saberes que existen en el territorio colombiano, en términos de las políticas particulares o de los conflictos particulares que existen en el territorio, en términos de identificar, por ejemplo, que hay un territorio colombiano que tiene unos espacios con unas condiciones dadas, pues no hay forma, digamos, de adoptar un modelo particular de algún otro lado, sino que tendríamos que encontrar cuál es nuestro propio modelo. ¿Poco qué piensan frente a esto? Adelante, Javier. Está cerrado tu micrófono, Javier. Listo. Sí, yo planteo lo siguiente allí, es que desde el enfoque territorial es complejo, y lo decía Juan Pablo al principio, homogenizar el desarrollo de un país que es de regiones. Es muy complejo. O sea, eso sí sería la gran utopía de Colombia, homogenizar el desarrollo de Colombia con un modelo de desarrollo único. Eso no es viable, y ese es parte del conflicto que tenemos hoy. Yo digo que el modelo puede que esté escrito, puede ser imaginado, puede estar probado en cualquier lugar, pero corresponde a cada territorio pensar el desarrollo de ese territorio. Lo que pasa es que, también lo decía el doctor Amorecho ahora, desde el escenario de la legalidad, de la normatividad vigente, hay una cosa que es duro decirla, pero hay que decirla, es que la norma per se no cambia la realidad del territorio. Ojalá la norma per se pudiera decir esto es así y automáticamente las cosas fluyeran como la norma dice. No funciona en esa lógica. Entonces, lo primero es que cada territorio adapta un modelo de desarrollo en medio de un gran modelo de desarrollo mundial que no definimos nosotros, no escogemos nosotros, pero vamos articulándonos a él de alguna manera. Esto implica adaptarnos a ese entorno,
en el que estamos, que incluye la realidad que viven los territorios, la cultura de esos territorios, la tradición, la historia, los intereses y las relaciones que hay en ese territorio. No hay presencia en un territorio de un actor que no tenga interés en el territorio. Por algo está allí, algo busca, algo tiene o algo hay. No es simplemente la visita. Y el que va a pasear tiene un interés en conocer y después de que conozca puede cambiar sus intereses. Lo segundo es que hay que enfrentar un reto inmenso que es la disposición para el cambio. O sea, este COVID nos puso, voy a ponerlo entre comillas, como lo dijo en su momento Monseñor Ricardo, el arzobispo de Medellín, que decía que no sabíamos si estábamos en un cambio de época, en una época de cambios. Pero lo que sí es cierto es que el cambio está en nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y el mundo, con las actuaciones nuestras, va acelerado en ciertos espacios y lento en otros, pero requiere que tomemos control del tema. Y aparece entonces el papel de los liderazgos individuales y colectivos, entendidos como los procesos individuales y colectivos para la transformación de sus territorios. O sea, al país le ha costado demasiado el liderazgo individual en los territorios. Todo el que pone y saca la cabeza desaparece. Ese costo no se puede seguir pagando porque es el conocimiento, la construcción de la confianza, el relacionamiento, la representatividad puesta en tela de juicio porque alguien juzga que esa persona complejiza el escenario de lectura de un territorio, porque no va o no favorece sus intereses. Y eso no puede seguir pasando. Ese es un costo demasiado alto que ha pagado Colombia y creo que hay que generar espacios para que esto cambie. Y para poner ejemplos de lo que significa la inequidad solamente en estos términos de pandemia, solamente con la implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial. La conectividad, lo tocaba ahora el doctor Amorocho. Les puedo decir que tenemos comunidades con las que hoy no nos hemos podido comunicar desde hace 5 meses. Porque no hay conectividad, no hay manera de conectarnos. El teléfono no entra la señal. Hemos logrado hablar con ellos a través del WhatsApp cuando suben a una montaña, mandan un mensaje y dicen, estamos, no nos olviden. 2 mensajes en 5 meses para que nos digan eso. Y estamos pensando en la revolución digital, estamos pensando en la revolución del Internet, estamos pensando en la universidad digital, estamos pensando en la conectividad y resulta que entre lo urbano y lo rural hay una inequidad de conectividad total. Son 2 países completamente distintos. En uno donde escasamente existe y en otro donde tenemos mayores opciones de acceder a él. Ese es el primer limitante para que en medio de la pandemia garanticemos equidad en los derechos fundamentales. Hoy lo vivimos en el día a día. Y el otro tema, y lo tomo de la pregunta que le hacías al doctor Diego Amorocho, de cómo dar uso adecuado de esas tierras que tienen unas condiciones específicas que, como decía él, no podemos cambiar la condición para favorecer el desarrollo impostado, que no le pertenece a ese entorno, pero que yo lo quiero. Creo que hay un proyecto, doctor Diego y doctor Juan Pablo, que valdría la pena revisar, y es el de un proyecto de conservación natural. O sea, la vocación natural del territorio es conservarlo. ¿Por qué no definimos un proyecto de conservación natural que permita un ingreso digno para las personas que conservan un patrimonio de la humanidad? Ese es un proyecto que le corresponde al mundo entero, no solamente a Colombia, porque ese es un patrimonio de la humanidad, no es de Colombia. Nosotros no sabemos la riqueza que tenemos hasta que tenemos la oportunidad de caminar esos espacios. Eso es único. Y no podemos seguir jugando con él de la manera que jugamos. Creo que ahí encontramos opciones y que en ese escenario de inequidad también aparecen opciones que requieren el concurso de otros. Esto significa desde la gobernanza del territorio, como la coordinación, la articulación institucional, la gestión y la facilitación, la complementariedad o la simultaneidad de las acciones en territorio garantizan el respeto por un territorio
que es patrimonio de la humanidad. Sería esa como mi posición. Muchas gracias, Javier. Doctor Diego, adelante. Pues yo quiero retomar lo que decía Javier finalmente sobre lo que son territorios nuevamente con vocación. Y hay territorios que su única vocación efectivamente es la conservación. La selva amazónica es un ejemplo de eso. Solo sirve para selva amazónica y para conservar la vida en el planeta y generar bienes y servicios ambientales que favorecen a comunidades locales, pero que también nos favorecen a todos los que estamos por fuera de la ruralidad, en el medio urbano. Y eso me lleva también a ver que el desarrollo sostenible está en función de esa conservación de la biodiversidad, y en tiempos de pandemia vemos que la primera barrera rota es la barrera de la biodiversidad. Es nuestra, digamos, primera línea de defensa que se rompió con el COVID, y es que lo vemos a través del tráfico de fauna silvestre que termina en los mercados húmedos o de venta de animales en Asia, y ahí es donde se da la transmisión del virus y pasa al humano. Y eso es precisamente porque hay una falta de respeto hacia esa biodiversidad y hacia esa protección de la conservación, que los pueblos indígenas bien lo han reconocido en su momento y para quienes es fundamental. Y quiero devolverme un poquito a lo que mencionaba Juan Pablo con respecto a la Sierra Nevada y el concepto de territorio y la presencia de dos parques nacionales ahí, como son Parque Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, donde el territorio de los indígenas, de los taironas, no se limita a la tierra. Es que esa es otra visión también del territorio, sino también a los espacios oceánicos, donde se encuentran sitios que son sagrados, sitios de pagamento, y que corresponden a toda la concepción del territorio que tienen las comunidades indígenas dentro de lo que es su cosmogonía y visión mágica y religiosa de esa tierra, ¿no? Y de esos espacios. Entonces, tenemos que ver también qué pasa pues con esas áreas húmedas, por decirlo de alguna manera, que son parte del territorio de comunidades ancestrales como se vive en el Pacífico. Y eso nos lleva a entender que el desarrollo sostenible demuestra que se debe mirar más allá de lo que puede ser incluso el capital natural, y que hay que analizar ese carácter que existe entre las relaciones que hay entre las políticas económicas, los recursos naturales y el medio ambiente, entendiendo que el territorio va más allá de lo que es la tierra per se, lo cual nos lleva a que debemos hacer, digamos, un diagnóstico de cuál es esa situación de los recursos naturales y del medio ambiente desde la aproximación de las regiones, como bien lo mencionaba el doctor Javier, y también entender que existen esas relaciones entre pobreza y medio ambiente. Es paradójico, pero las áreas de mayor biodiversidad en el planeta que se encuentran en el Neotrópico coinciden con las áreas de mayor pobreza. Y vemos que eso es, digamos, que está asociado, es como, digamos, un matrimonio perverso. Yo pienso que eso debemos mirarlo, porque la conservación del medio ambiente en esos espacios, que incluso se dan desde, o se determina, por ejemplo, desde lo que son los niveles centrales, es decir, desde Bogotá se define qué es lo que se debe hacer en la Amazonía o la Orinoquía con respecto a la creación de un área protegida. No está reconociendo en realidad, ¿no?, lo que es el sentir y el vivir de quienes habitan en ese territorio y quienes están viviendo y se están siendo sometidos a márgenes de pobreza que son inadmisibles. Entonces, o sea, hay que entender que esa pobreza debe ser reducida desde la conservación ambiental, y para eso también es fundamental la educación. Y Juan Pablo hablaba de la educación para estas comunidades, que eso termina siendo pues un artilugio muy difícil de descifrar, pero que también precisamente tiene que ver esa educación con la posibilidad de la conectividad, como la conectividad, como explicaba el doctor Javier, ¿no?, es fundamental para que haya esa equidad. Entonces, yo veo también que hay una función muy importante que corresponde a la tecnología en las tareas encaminadas a una transformación productiva con equidad y sostenibilidad ambiental en Colombia, desde una aproximación de las regiones, no solo de región, de las regiones, porque somos reconociéndonos como un país multiétnico, pluricultural, pero inmensamente diverso en términos ecosistémicos. Entonces, las poblaciones asentadas en un territorio determinado, sus necesidades son muy distintas a las que están
asentadas en otra parte de nuestra Colombia. Entonces, yo creo que es importante proponer las bases para que esa institucionalidad dentro de lo que se ha denominado esta nueva realidad tenga una relación más fuerte con el medio ambiente y que las metas de gestión y la organización del desarrollo sostenible, así como su relación con los sistemas políticos y la legislación, sean mucho más coherentes y consecuentes para poder allanar el camino hacia una verdadera equidad en Colombia. Muchas gracias, doctor Diego. Juan, te voy a dar la palabra para que te refieras, digamos, a algo similar, pero quisiera que me ayudaran un poco con la pregunta que les hacía también, que no la dejen de lado, y es realmente cómo generar un cambio estructural como sociedad, digamos, independiente, porque creo que los dos tocan elementos muy claros. Javier hablaba de la conectividad, el doctor Diego también habla de la conectividad y habla, por supuesto, de ese reconocimiento de quienes viven en el territorio y la producción, digamos, una transformación productiva con equidad ligada como a la cultura y ligada a esas necesidades propias de cada uno de esos pueblos. ¿Cómo construir más una transformación real que nos permita un cierre de brechas? O sea, un poco sería, ¿cuál es la ruta realmente que nosotros deberíamos construir para ese cierre de brechas a la luz de lo que nos arroja la pandemia en términos de inequidades y que nos lo visibiliza, digamos, de una manera mucho más fuerte? Bueno, yo me voy a proponer plantear muy escuetamente un mini diagnóstico y una propuesta, pues inclusive muy utópica. El diagnóstico es que el gran peso de esta sociedad es que se resiste a reconocerse como diversa. Es decir, es más, ni siquiera pues hay una alternativa más allá de reconocer que es o A o B, ni siquiera A más B. Eso hablando desde las posiciones políticas, las posiciones de la ciudad con lo rural, las posiciones de la conservación contra la explotación, y no se encuentran ningunos puntos de conexión. Esta sociedad tiene que hacer un cambio, y es pensar que no es ni A o B, es más, que ni es A más B, es A más B más C más D, porque es que la gran riqueza que tiene este país es precisamente que es completamente heterogéneo, en lo cultural, en lo racial, en lo medioambiental. Vuelvo al caso de la Sierra de Santa Marta, es que nosotros no sabemos lo que tenemos allá, es una montaña que es la montaña más alta del mundo que nace en el mar, o sea que en 40 kilómetros de línea recta va del nivel cero sobre el nivel del mar hasta los 5.770 metros de altura, lo cual implica que tiene todos los usos térmicos, toda la riqueza medioambiental que uno se puede imaginar, pero pues evidentemente pues en una sociedad que insiste en verla simplemente como un territorio por explotar. Yo creo que efectivamente la sociedad tiene que empezar inclusive a dejar su radicalismo de tipo ideológico, insistiendo en que, qué pena lo voy a plantear aquí, no son ni siquiera soluciones de derecha o de izquierda, son nuevas actitudes ante la vida, ante el habitar, ante el ser, ante lo cultural, ante lo religioso inclusive. En ese sentido yo inclusive plantearía algo que yo inicialmente mostraba como algo negativo, y es que todo este país se densificó a lo largo de 3 cordilleras y de otro abandonado. Y ahora que escucho las intervenciones del doctor Javier y del doctor Diego, digo, afortunadamente pasó así. Y esos 2 espacios que se quedaron literalmente, entre comillas, abandonados, porque era la manigua a donde no se metía nadie, porque eran completamente, digamos, malsanos por las condiciones medioambientales, etcétera, etcétera, se convierten en el espacio preciso de conservación que todavía es salvable, ¿cierto? Y eso sí, que eso no implique un abandono por parte del Estado. Y ahí es donde entra ese planteamiento que hacen tanto el doctor Javier como el doctor Diego, y es que efectivamente es increíble que con los adelantos tecnológicos que tiene ya la humanidad hoy por hoy, en cuanto a las medios de comunicación, etcétera, etcétera, nosotros todavía tengamos espacios en un país que realmente no es muy grande, completamente abandonados, porque ni siquiera ha establecido el Estado como política esa intercomunicación permanente como un derecho fundamental. Entonces yo creo que hay, digamos que hay unos chips que hay que empezar a plantear a la sociedad, a los políticos, etcétera, para que empiecen a estimular no una polarización
en cuanto a no solamente en cuanto a la política, la economía, la explotación, etcétera, etcétera, sino aún encontrarse en unos acuerdos que efectivamente impliquen, por fin, después de 200 años de una historia bastante precaria, que la gran riqueza de este país es la diversidad de todo tipo, insisto, racial, cultural, medioambiental, etc. Muchas gracias, Juan. Tengo una pregunta de nuestra audiencia en este momento que me gustaría compartir con ustedes, y es, desde la mirada de cada uno, ¿cómo podemos generar ingresos para que un campesino pueda cambiar su metodología a una ganadería intensiva que deja menor huella ecológica en nuestra Amazonía y Orinoquía, teniendo en cuenta el contexto actual de limitado alcance de la estrategia de restitución de tierras y la dominancia de la ganadería extensiva? Adelante, Javier. Bueno, a mí, con respecto a la pregunta, me inquieta que la ubiquen en la Orinoquía específicamente, ¿cierto? Cuando la vocación de ese territorio es otra, ya estamos pensando en cómo volvemos intensiva la ganadería. Pero, y sobre todo en términos de campesinos, si hablamos de un campesino en esa región, el escenario, allá, esa zona no se habla de cuántas cabezas por hectárea y no de cuántas hectáreas por cabeza. Es otro escenario de desarrollo de lo que hace inviable que esa estructura económica sea rentable en términos de la inversión para un campesino. Pero digamos que hoy, frente a recuperar la huella de carbón de una manera en una explotación agroforestal y silvopastoril, que podría ser una de las opciones, creo que hay que mirar con mucho detenimiento el escenario del desarrollo ganadero. Siempre y cuando, como ganadería y como cualquier otro proyecto, que lo tocaba el doctor Morocho ahora, es eucaliptus o acacias o cualquier otro proyecto de gran envergadura sembrado en la Orinoquía y en el Bichada, porque pues como está la tierra, siembre y hágale, que eso no hay ningún problema. Pero la opción, frente al tema que combina la pregunta con el tema de restitución de tierras, esa es una deuda de Estado con la sociedad. O sea, hoy el escenario de restitución está en deuda con los pobladores en Colombia. No avanza. Y ponerle la carga a la restitución de tierras para el desarrollo de la actividad productiva campesina, me parece que es alargar la pena de los campesinos en términos de ingresos. Hoy, el acceso a la tierra, voy a hacer una analogía aquí, y lo decía ahora Juan Pablo. En los títulos colectivos uno habla de hectáreas y cuando a uno le pregunta en la calle ¿cuánto tiene tu finca? Dice, mi tierra, mi finca, mi casa. Y cuando usted habla con un indígena, con un afro, dice es nuestro, nuestra. O sea, el concepto de acercarse a la tierra es distinto. No es en términos de que tengo yo. Voy a poner el ejemplo. Yo tengo 150 metros de aire en el edificio donde vivo. Eso es lo que es tierra. Si miro el índice que ocuparía esos 150 en la tierra donde construye el edificio, me tocan algunos metros, que no cabemos la familia parada. Entonces, en términos de acceso a la tierra, ¿cómo vamos a definir si todos los días vamos a hacer más y tierra no hacen? Y si la llegaran a hacer y se la regalaran, tendría que tener tierra donde echarla, porque ¿qué hace con ella si se la dan? Entonces, ese concepto de acceso a la tierra hoy nos pone en un escenario nuevo, y es pensar en cómo hacemos uso del suelo bajo la potencialidad que tiene en términos de arrendamientos de 10, 15 o 20 años, dependiendo del proyecto productivo que se permite, y siempre y cuando el encadenamiento productivo de la sostenibilidad que tenga. Pero no es para campesinos individuales. El escenario de individualidad en la producción agrícola rural es parte de la pobreza rural que hoy tiene el país. El modelo de desarrollo rural hay que cambiarlo a escenarios colectivos asociativos que permitan
ser competitivos y generar territorios competitivos. De lo contrario, lo veo muy difícil. Muchas gracias, Javier. Doctor Diego, adelante. No, estoy completamente de acuerdo con Javier. O sea, este país está en mora de hacer un ordenamiento ambiental territorial, ¿no? Sobreponiendo esas capas que tenemos nosotros con información que ya existe, de hecho. Es decir, no hay que inventársela. El Agustín Codazzi tiene todos los mapas, ¿sí? Donde podemos tener lo que es la vocación forestal, la vocación agrícola, la vocación silvopastoril, etcétera, etcétera. Y eso es lo que debe ser, digamos, la carta de navegación para nosotros. No nos hemos aproximado desde hace 30 años a lo que es ese ordenamiento ambiental territorial, ¿no? Hemos reconocido que hay unos factores y unos patrones de uso del territorio, pero nuevamente ese uso del territorio riñe con la vocación de ese territorio. Entonces estamos viendo que modelos como pretender llevar la ganadería intensiva a la Orinoquía o a la Amazonía, pues, o sea, riñe totalmente con lo que es la vocación del uso del suelo en esos territorios. Y ahí es donde nos equivocamos frente al modelo de desarrollo que debemos implementar en este país. Si nosotros no tenemos muy claro para qué sirve el territorio y qué nos puede producir, por ejemplo, en términos de seguridad alimentaria, cualquier modelo de desarrollo que montemos ahí, ¿no?, puede fracasar sencillamente porque, pues, es decir, no le estamos apostando a lo que corresponde en realidad. Entonces yo creo que es importante identificar cuáles son esos elementos que permitan reconstruir a nivel de escalas de paisaje también lo que es el ordenamiento territorial desde una perspectiva ambiental, o sea, lo que se ha llamado el ordenamiento ambiental territorial, que en Colombia está en mora de hacerlo, porque eso nos llevaría a lo que es un nuevo país en realidad mucho más productivo, mucho más inteligente en el aprovechamiento de sus recursos naturales, mucho más sensible a todo ese patrimonio natural y al reconocimiento de la diversidad biológica y cultural que albergan esos territorios, y a planteárnoslo desde un punto de vista de ser mucho más competitivos, no solo en los mercados nacionales, sino, pues, por supuesto, en los mercados internacionales, ofreciendo productos que no necesariamente están basados en una economía extractiva, que es el modelo de desarrollo imperante en el momento a nivel global, sino también a partir de, por ejemplo, de productos no maderables del bosque, de esencias, de aceites, de artesanías, etcétera. O sea, hay nuevas formas y hay nuevos mecanismos a partir de los cuales es que tenemos que ver esa nueva realidad a la cual nos vemos abocados ahora. Y yo creo que sigue siendo imperante entonces definir ese modelo de ordenamiento ambiental territorial con las herramientas que tenemos actualmente para buscar precisamente una apertura hacia procesos mucho más equitativos que fortalezcan las gobernanzas locales y que permitan hacer un uso adecuado de los recursos naturales en nuestro país, que debemos entender no son infinitos. Muchas gracias, doctor Diego. Juan Pablo, adelante. Sí, yo quisiera citar cuando el doctor Javier plantea la realidad de un país que es un país de regiones. No puede uno dejar de pensar en lo que planteaba Orlando Paz-Borda y en cómo lo que hemos entendido, lo que planteaba, vamos mucho más allá de lo que hemos entendido. Es decir, no se trata simplemente de un país de regiones culturalmente diferenciadas, muy distinta a la distribución geopolítica que tiene este país, sino un país de regiones desde el punto de vista ecosistémico, donde lo cultural está involucrado, pero lo medioambiental es fundamental. Yo creo que nosotros deberíamos impulsar un reconocimiento de esa realidad que efectivamente implicaría, pues, unos cambios revolucionarios en la distribución, insisto, geopolítica muy tradicional y ya, pues, muy anquilosada de lo que es la distribución en este país, lo que ahora pues llamamos Colombia. En ese sentido, yo insisto en que tal vez una de las conclusiones principales de lo que se ha hablado en esta tarde es que efectivamente la diversidad cultural, medioambiental, etcétera, es la gran riqueza que tiene este país y que tiene socialmente que haber un cambio que reconozca tal diversidad y que efectivamente se trata de un país diverso desde el punto de vista de las regiones, entendido como todo ese ecosistema en lo cual se fundamenta la vida humana y su relación con el entorno medioambiental
que habita, que tiene la obligación de cuidar y no solamente de explotar, o por lo menos la obligación de explotarlo responsablemente. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a devolverme al doctor Diego, porque me hacen una pregunta que quisiera, con eso último que usted estaba planteando, que nos ayudara a complementar. Hay una pregunta que dice, hay unos liderazgos regionales muy fuertes y ligados a las mismas preocupaciones de hoy por el medio ambiente. ¿Cómo ve este rol de la ciudadanía en este propósito? ¿Cuál es el rol y cómo ve el rol de la ciudadanía en ese propósito de protección al medio ambiente y de preocupación por el medio ambiente? La pregunta es muy interesante. Yo considero que es fundamental el rol y la participación de la ciudadanía, toda vez en la conservación ambiental, toda vez que son las tendencias, necesidades y demandas, ¿no?, digamos, de la ciudadanía, la que tiene impacto sobre lo que es la oferta ambiental, sobre esa oferta de bienes y servicios ambientales. Le pongo un ejemplo. El mero es una especie de pez que está en vía de extinción en este momento. Y si usted va a los restaurantes de Cali, ahora que los abran nuevamente, pero en el pasado, cuando usted revisaba la carta, usted veía que entonces le ofrecían mero, ¿sí? Y entonces, o sea, la demanda es la que guía, ¿cierto?, la oferta. Hay que darle la vuelta a ese paradigma. Y es que sea la oferta, ¿no?, la que guíe la demanda. Y esa es una aproximación ecosistémica, ¿sí?, a la conservación. Cuando nosotros estamos ofreciendo frutas de temporada, pues eso es lo que la gente tiene que consumir, no que nos vengan a pedir cosas que no están en temporada, que tienen un valor altísimo, no solamente en términos económicos, sino que tal vez, o sea, pueda tener un impacto ecológico muy serio el producirlas. Entonces, yo pienso que la ciudadanía, digamos, nosotros dentro de lo que es una sociedad de consumo, debemos entender que son nuestras demandas las que están incidiendo sobre la conservación ambiental en términos de ese consumo que ejercemos. Si nosotros le damos la vuelta a eso, podríamos tener, digamos, un manejo mucho más inteligente y resiliente de los recursos naturales, ¿no?, en términos de conservación. Muchas gracias, doctor Diego. Javier, vuelvo a ti. ¿Cómo, y un poco tiene que ver con un poco la pregunta que le hacía ahora a Juan Pablo, como desde la academia, pero tú que has estado en otros sectores y no en el mundo nuestro, que tiene que ver con la academia, ¿cómo desde la academia podemos ser más efectivos en la solución de estos asuntos estructurales? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia y desde tu mirada? Juan sabe cómo ponerlo a uno incómodo, ¿no? Bueno, de eso se trata. Juan, mira, yo digo que hay, digamos que un cliché. Yo fui docente 15 años y lo primero que aprendí de mis alumnos fue a entender la pertinencia curricular. O sea, diseñamos currículos para ser profesionales y hoy necesitamos profesionales que lean los currículos del territorio, porque es que el territorio tiene vida, es dinámico, esto no es estático. Nos acostamos en un país y nos levantamos en otro y seguimos en la ortodoxia de la enseñanza, y yo creo que hay que dar un giro de 180 grados en el proceso. Si queremos cambiar la lectura con los que los jóvenes están leyendo hoy, el desarrollo, hay que plantear nuevos escenarios de desarrollo, como el que plantea el doctor Diego. O sea, no es la demanda, sino la oferta la que tiene que definir qué es lo que yo le voy a entregar a usted, y eso es lo que tengo, eso es lo que producimos, eso es lo que somos capaces de hacer. Eso, tema de currículos pertinentes, tienen que estar íntimamente ligados al potencial del territorio. O sea, no podemos tener el mismo currículo en la Sierra Nevada, para tocar lo que pone Juan Pablo, que en el Bajo Cauca antioqueño o que en Urabá. Son vocaciones completamente distintas que requieren habilidades, capacidades y conocimientos diferenciados puestos en ese territorio para aprovechar y mejorar la calidad de vida de quienes pueblan esos territorios. Ahora, ¿cómo contribuimos a eso? Ahí hay un reto inmenso para
quienes hemos sido parte de los procesos de curriculares y de compartir en los espacios de conocimiento con los jóvenes, y es que nos tenemos que permitir unos niveles de incertidumbre mucho mayores que los que estamos acostumbrados, porque ese es lo que nos va a ocupar de ahora en adelante. La incertidumbre es el estado permanente. Y para ellos, cuando hay mucha incertidumbre, cerramos filas. Y creo que esa no es la ruta, es por el contrario cómo abrimos el espectro para que a partir de la escucha, del diálogo de saberes, del conocimiento, de la gestión del conocimiento, de un modelo de integración territorial, de la profundización de la democracia, de la participación, podemos generar espacios de aprendizaje y de desaprendizaje para volver a aprender. Es que aquí nos toca volver a empezar, porque lo que hemos hecho a través del tiempo, dicen una golondrina no hace verano, pero de más que se logra generar algún impacto en el mundo donde yo vivo y donde yo hago, hacer las cosas bien, se convierte en un ejemplo para ese pequeño círculo. Y esto es lo que uno llama el escenario de adentro hacia afuera. Yo me comprometo conmigo mismo a transformar mi responsabilidad de cara al territorio, de cara a la comunidad, de cara al Estado, de cara a la empresa. Pero ese entorno mío, con ese comportamiento, debe generar un comportamiento diferente. Entonces parte de la persona, parte de la familia, sube a los vecinos, sube a la Junta de Acción Comunal, sube al escenario zonal, sube al municipio. O sea, esto tiene que construirse lentamente, pero con intención. No podemos parar en el camino. Esto lo hemos intentado muchas veces. Y creo que hay miles de ejemplos que podría contar hoy yo, y los puede contar el doctor Diego, el doctor Juan Pablo, pero paramos en el camino. Porque los proyectos de país y los proyectos de nación son proyectos de 4 años. Y en 4 años usted lo transforma en un escenario de eso. No, estos son proyectos de país y el proyecto de país le corresponde a la ciudadanía. Son ciudadanos empoderados que a través de la profundización de la democracia y la participación democrática garantizan la transformación en el tiempo independiente de quién gobierne. Son procesos de largo aliento. Y esa es una de las condiciones que tiene el PDET hoy. Por primera vez en la historia tenemos un escenario de planeación con todas las debilidades que pueda tener, porque no es perfecto seguramente, pero va a involucrar mínimo 3 a 4 gobiernos de presidente, de gobernación y de alcaldes, con un plan único, que montar a los dueños del poder en términos de lo público no es fácil, al sector privado, a las organizaciones sociales, en función de un proyecto de territorio, no es fácil, porque aquí hay que bajar los protagonismos, ser protagonistas y volvernos humildes para construir un nuevo escenario de desarrollo que involucre a todos los actores que hacen parte del mismo Juan. Muchas gracias, Javier. Pues el tiempo avanza, ya vamos llegando como al final de nuestro maravilloso conversatorio y por supuesto agradecerles a ustedes. Quisiera invitarlos a que hicieran un cierre desde el punto de vista que quieran cada uno de ustedes. Voy a empezar con Juan Pablo en un par de minutos cada uno. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Juan Camilo. Nosotros desde la academia estamos haciendo una apuesta. Y es que estamos planteando un reordenamiento de las prioridades en los elementos que deben considerarse como fundamentales en los procesos educativos, entendiendo que la responsabilidad de universidades como la nuestra es entregarle a la sociedad profesionales no solamente formados en lo técnico, sino conscientes desde el punto de vista social, para darle respuesta a las problemáticas de una sociedad que está esperando. Y específicamente en el ámbito que nos corresponde a nosotros en facultades donde están tanto elementos de ingeniería y tecnología como de diseño, de arquitectura, de artes, pero también de territorio, de hábitat, etc. Hemos implementado unos arriesgados planteamientos curriculares que impliquen que el perfil de los egresados que queremos entregar al país tengan como prioridad la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. Todo absolutamente ligado a
a los espacios de la construcción, de la ingeniería, de la arquitectura, de las artes, de lo que se quiera, pero efectivamente son los profesionales que tienen que responderle a esas problemáticas de la sociedad. Entonces, digamos que para terminar estas intervenciones de una manera más optimista, creo que la Universidad Nacional debe hacerlo y lo hemos empezado a hacer, y hacia la academia tiene que ir en ese mismo sentido, entregar sociedades con ciudadanos, no solamente con valores ciudadanos, sino con una conciencia medioambiental, que es lo único que va a garantizar que podamos preservar unas condiciones de supervivencia para la humanidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Adelante, Javier. Bueno, Juan, yo quisiera decir como 3 cositas aquí para cerrar. La primera es que asumir compromisos de cara a contribuir con la transformación de los territorios y tiene que ser de carácter público, o sea, uno hacer promesas personales donde nadie conoce es muy fácil de cumplir, ¿cierto? Porque nadie sabe si usted la hizo o no la hizo. Pero uno de los retos grandes que tiene transformar el territorio es explicitar los compromisos de los actores que hacen presencia allí. Y esos compromisos deben ser públicos, y eso en términos de ciudadanía significa rendir cuentas, que a la gente no le gusta, ¿cierto? Cuando la promesa es pública, no rinde cuentas públicas, no importa que sea privada. Pero cuando uno es privado piensa que las cuentas son privadas, y aquí no hay privado, en el territorio no puede haber privado. No estoy diciendo cuánto es su utilidad, sino su compromiso con el territorio, y eso tiene que dar cuenta públicamente. El segundo tema que me parece relevante en este proceso, y bienvenido a la orientación que hoy toma la Universidad Nacional en cabeza de su rectora del liderazgo de lo público, es la integración del territorio. Esto tiene una exigencia profunda en términos de articulación institucional, en términos de alianzas público-privadas y sociales, en la construcción de redes, en la operación a través de mesas, en bajar el protagonismo institucional y posibilitar la visibilización o hacer visible los escenarios territoriales. Y una cosa que es de alta relevancia es que hay que poner la capacidad instalada del Estado a que movilice toda la institucionalidad que hace parte de ella y disponer de los recursos que sean necesarios para que ellos lleguen al territorio donde hoy no han llegado. O sea, hoy la pandemia nos mostró la debilidad de Estado que tenemos, impresionantemente. O sea, solamente pongo el ejemplo. Hoy la salud dio un salto, diría yo, cuántico, que no lo hubiera dado si no fuera en medio de la pandemia. Y sigue habiendo territorios donde no llega la salud. Y dimos un giro casi de 180 grados. Y Colombia no es grande, como lo decía Juan Pablo, pero no alcanza a dimensionar la debilidad de presencia institucional. No es la presencia de ejército, no es la presencia de fuerza pública, es la presencia de Estado, una visión integral del desarrollo. Y por último, invitar a la profundización de la democracia como un escenario que posibilita el escenario de desarrollo. Y cierro con esto. Se requiere un alto compromiso de los colombianos para alinear nuestros individualismos personales, asociativos, sectoriales, territoriales, regionales, cualquiera que ellos sean. Y esto significa que hay que adoptar una actitud de humildad frente al otro u a otros que permita alcanzar un bien superior. ¿Cuál es ese bien superior? Una visión compartida de futuro. ¿Y cuál es esa visión compartida de futuro? Una nación en paz. Y para eso tenemos que soñarnos este país en paz, con el fin de que, imaginando lo que queremos, lo hagamos posible. Porque yo creo que solo aquel que sueña anticipadamente con el éxito lo alcanza. Démonos la oportunidad de soñar e imaginarnos un país distinto para que lo podamos alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Doctor Diego, adelante.
Pues digamos que yo cierro recogiendo un poco lo que han dicho Juan Pablo y Javier. Primero, de que nuestra aproximación debe ser desde la sostenibilidad ambiental en un país que busca la equidad. El dejar de lado y no reconocer esa inmensa diversidad y patrimonio natural que tenemos, y más bien como darle de puntapiés, no nos va a llevar al camino que precisamente, como dice Javier, debemos soñar. Yo pienso que para lograr ese desarrollo sostenible, con desarrollo humano sostenible desde el punto de vista ambiental, podríamos movernos hacia lograr en realidad acciones que tengan en equidad, que sean portadoras de emprendimiento y que además sustenten la legalidad, que conectan a esos territorios, y de esa manera estaríamos dándole un golpe severo también a la pobreza. Yo creo que con esos elementos se debe plantear lo que debe ser un pacto entre todos los colombianos, donde debemos jugar un rol para que nosotros, como ciudadanos de este pequeño gran país, gocemos de la verdadera igualdad de oportunidades, y solo si logramos esa verdadera igualdad y alcanzamos esa equidad, estaremos alcanzando la verdadera paz que nos merecemos, y que, como dijo Juan Pablo en un principio, no es nuestra como el territorio, es de los que está por venir. Entonces yo creo que la apuesta es en ese sentido, un desarrollo humano sostenible con una perspectiva ambiental que disminuya pobreza, fortalezca las instituciones, sean políticas de largo aliento del Estado y no solamente del partido o del presidente de turno, sino en realidad, sean apuestas a un mejor futuro para todos los colombianos en un país en paz, con equidad y con justicia social. Muchísimas gracias, doctor Diego. Voy a hacer un recuento, digamos, de algunas ideas que pude recoger de montones de cosas que ustedes dijeron, que me parece importante dejarle como a quienes nos acompañan en este foro el día de hoy. Lo primero es entender las territorialidades como el eje estructural de la cultura de los pueblos, y esto sin duda involucra todo lo que tiene que ver con esa dimensión ambiental, con ese respeto por el diálogo de saberes de cada una de las comunidades y por el respeto de los valores. Un segundo elemento tiene que ver con esa complejidad de homogenizar todas las soluciones para un mismo territorio o para el territorio. Un tercer elemento en donde se establece que la norma per se no cambia el territorio, que eso es un concepto bien interesante. Un cuarto elemento que tiene que ver con el concepto del liderazgo individual en el territorio, quien sale a la luz, como siempre, como lo decía ahora Javier, pues ha tenido un costo enorme para el país, en donde no podemos permitir que ese costo siga avanzando. La vocación natural del territorio es conservarlo desde el punto de vista de la gobernanza, por ejemplo, del territorio, que me parece otro concepto bastante importante. Los límites del territorio, digamos desde ese punto de vista, ¿cómo se definen esos límites del territorio? Porque tiene que haber un reconocimiento de quienes viven en el territorio para poder definir esos límites del territorio. El ordenamiento ambiental, tenemos todo para hacerlo, el ordenamiento ambiental territorial, y es urgente, digamos, desarrollar ese ordenamiento territorial en el país. La gran riqueza de nuestro país es la biodiversidad, que es otro elemento que planteaba de una manera recurrente Juan Pablo. El concepto de, frente a una sociedad de consumo, la oferta guía la demanda y no al contrario. Es un principio de conservación y un principio de protección del medio ambiente. La incertidumbre como estado permanente, por ello el impacto de adentro hacia afuera es vital para que cada uno de nosotros, digamos, podamos ayudar a transformar el país como un proyecto que le corresponde a la ciudadanía, esa transformación real del país y el ejercicio que se ha venido desarrollando en algunos escenarios bien interesantes, como lo que nos contaba Javier de los PEDETs. El liderazgo desde la Universidad Nacional, por ejemplo, tiene que ser a través de esa formación integral, y esa formación integral que genere
una integración con el territorio. Y me quedo, por supuesto, con eso que decía ahora Juan Pablo y que resaltaba Diego ahorita, es el planeta es de nuestros descendientes, no es nuestro. E igual el territorio es de nuestros descendientes. Muchísimas gracias a Juan Pablo, a Javier, a Diego. Ha sido un conversatorio maravilloso. Esto es obviamente Convergencia Colombia, el proceso de liderazgo colectivo de la Universidad Nacional. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por este conversatorio tan enriquecedor para todos. Muchísimas gracias y una muy buena tarde.